Una vez más nos juntamos con ustedes para poder empezar la clase de ciencias naturales en tipo video, como tal. Y mañana en la clase del viernes poder hacer la clase sincrónica, la clase en vivo, vía Meet, para poder continuar con este tema que vamos a ver en ciencias naturales, que tiene que ver con la parte de lo que es la materia. Específicamente en esta oportunidad vamos a estudiar tanto hoy día como mañana los estados de la materia, ¿ya? Un tema muy importante por muchas razones. Una de ellas porque es un tema que después lo van a ver con más, con más especificaciones cuando estén en, en años superiores en la parte académica, que estén en cursos superiores como tal, pero sobre todo porque fue un tema que estuvo un poco más débil en el está en segundo básico, porque fue uno de los temas que no lograron alcanzar a tratar con su profesora de ese momento. Y que obviamente yo lo pensaba tratar en el tercero básico, pero como hubo problemas, no se pudo ver hacer esta nivelación. Por lo tanto, hacerlo ahora que se vuelve a retomar lo que es los estados de la materia, es un momento importante para poder abarcar cosas que tal vez no se abarcaron antes por motivos que ya conocemos todos, sobre todo de la pandemia, y también para poder darle un punto importante, enfocarnos harto en esta parte de lo que es los estados de materia, como le vuelvo a repetir, temas que no se pudieron pasar antes, como tal. Entonces, para ello, mañana lo vamos a revisar un poco más, ¿sí? Se pide, obviamente, que para esta clase tenga un es en cuarto donde eso se va a profundizar porque vemos, porque en segundo solamente se ve la materia como en sus estados, pero más no se habla tanto del concepto de materia, que esta vez sí lo hemos tratado y que de hecho mañana en parte de los juegos que vamos a hacer vía el World War, uno de ellos es justamente ver los conceptos de qué es la materia como tal. Obviamente entendiendo que la materia eh, una forma de definirla, sobre todo es viendo sus características o propiedades. En otras palabras, la materia siempre va a tener, y eso lo vamos a ver mañana también como repaso, la materia siempre va a tener masa, es decir, cantidad de materia acumulada en un cuerpo, y va a tener volumen, es decir, ocupación que ocupa esa materia en un espacio. Entonces, eso me define un poco lo que es la materia, porque es muy complejo de, de definir lo que es la materia si no fuera a través de sus propiedades como tal. En este caso, vamos a ver algo que es cómo se presenta la materia. Porque la materia, primero tenemos que definir de que para ser materia tiene que tener masa y volumen, eso tiene que quedar claro, que serían las propiedades generales. Después hay otras propiedades que son más específicas, así como puede ser su dureza, su flexibilidad, ¿cierto? La temperatura, muchos factores que pueden tener una materia que esté más helado, que esté más frío, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que ya son más características más específicas tal vez de la materia, es importante ver que la materia se comporta o se encuentra de tres maneras distintas, como tal. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, el objetivo de la clase para este jueves 22 de abril del 2021, nuestro objetivo va a ser conocer los estados de la materia. Y por eso vamos a dar un minuto para que pueda escribir esa parte.
Bueno, dicho eso, y usted sabe muy bien que puede, como es video, poner pausa si es que no terminó de escribir el objetivo como tal. Vamos a empezar la clase de hoy día. ¿Cuál es la pregunta? Esto está en los textos, obviamente, texto escolar de cuarto básico, ciencias naturales, el libro más guatón. Y vamos a partir con la pregunta, ¿cómo son los estados de la materia? ¿Ya? ¿Qué es lo que sé? Observemos la imagen y luego respondamos en el cuaderno, por eso está también el icono de responder en el cuaderno. ¿Qué diferencia hay entre la nieve del volcán que vemos acá, del agua del lago? ¿Qué hace que las velas muevan los botes? Esas dos preguntas tenemos que responderle, por lo tanto vamos a dar 2 minutos para que la contesten en el cuaderno, ya, esas dos preguntas, como tal, que son muy importantes. A partir de ahora, 2 minutos, ya. Muy bien, se va cumpliendo el tiempo y ya sabe muy bien que usted puede poner pausa si no ha terminado para que pueda escribir y después poner play. Acordemos que estamos en tiempo de clase, por lo tanto son tiempos que tenemos que aprovechar de escribir, de hacer las tareas, todo en estos tiempos y no dejarlo para después porque obviamente se acumulan las tareas como tal. Entonces de ahí que haya terminado de escribir puede poner play para continuar con la clase. En este caso, es interesante el paisaje porque ahí muestra justamente cómo la materia, que ya hemos dicho que es todo aquello que tiene masa, que tiene volumen, ¿cierto? Que tiene una cantidad dentro de ella que le hace que pese y también hace que ocupe un lugar en el espacio. Lo encontramos, esta materia la podemos encontrar en estado sólido, como es el caso de la nieve que encontramos acá en el volcán. Lo podemos encontrar en estado líquido, como es el caso del lago, e incluso en estado gaseoso en el caso del viento, que uno siente que hace, respondiendo a la pregunta 2, que hace que las velas muevan los botes, es el viento, es el aire como tal. ¿Qué diferencia entonces habría entre la nieve del volcán y el agua del lago? Obviamente que ambos son líquidos, ¿cierto? Son agua en general, y es interesante este tema del agua, es un componente tan interesante y que hace la diferencia en un planeta, que el planeta que tiene agua obviamente me puede llevar a la vida versus un planeta que no tenga agua. Por eso es tan importante que hacen la NASA, los astrónomos, de tratar de ver si es que en Marte hubo agua o hay agua como tal, por lo que eso compete, por lo que esto involucra de que puede generar vida incluso. Entonces, en este caso, el agua líquida que vemos en el mar es obviamente distinto del agua sólida que vemos en la nieve del volcán. Y la idea, ojalá, es que en esta clase podamos entender esa diferencia, porque no es lo mismo. Ambos son agua, pero uno está en estado líquido y otro está en estado sólido. En el caso de la nieve está en estado sólido y el agua del lago está en estado líquido.
Y eso también tiene que llevarnos a pensar de que generalmente uno cuando dice dame agua, uno siempre lo atribuye a agua que está en estado líquido, cuando no necesariamente el agua está en estado líquido. Puede estar incluso en estado gaseoso, que es cuando el sol calienta el lago y el agua se evapora. Y eso se vuelve estado gaseoso, como tal. Bueno, para poder entender entonces esto de las características de los estados de la materia que ya estamos ahí vislumbrando, estamos ahí observando que está el estado líquido, sólido y gaseoso, temas que debieron haberse tratado en segundo básico, y si no, no importa porque lo estamos tratando ahora. Vamos a seguir experimentando. Y en esta experimentación tenemos, por ejemplo, una pregunta inicial, porque toda experimentación parte de una pregunta. Uno investiga cuando tiene una pregunta, si no, no investiga. Y en este caso la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuáles son las características de los estados de la materia? Es decir, si yo puedo ver que un cierto tipo de materia está en una cierta forma, tiene ciertas características de otra parte de otra materia que es la misma, pero está en otro estado, puedo diferenciarla y saber cuáles son los estados. Para ello, para poder responder esta pregunta, tenemos este texto instructivo, ¿ya? Y ahí vamos haciendo una articulación con lenguaje, los tipos de textos que nos dan instrucciones para hacer algo, que siempre tiene formato de la primera parte, hablar sobre los materiales, si fuera una receta serían los ingredientes, y la parte del procedimiento que es paso a paso, por eso siempre está enumerado, porque yo no puedo hacer un paso primero y el segundo en cualquier orden, sino que tiene que tener un orden establecido. Y en este caso los materiales son una cubeta de hielo y un plato de plástico. ¿Qué hay que hacer con esos materiales? Primer paso, registren características del hielo. Entonces uno puede estar escribiendo cómo es la forma de este hielo. Después, vamos a ver si se puede ver un poco mejor acá. Voy a ver si lo agrando aquí para que se vea. Después dice, esperen 5 minutos y registren la observación. ¿Qué pasa después de 5 minutos? Después dejen en lugar soleado por 30 minutos y anoten observaciones. Bueno, en ese caso, ¿qué es lo que observamos de lo que acabamos de ver en esta imagen? Y si quieren ustedes también lo pueden hacer con un cubo de hielo en un plato de plástico. Nos damos cuenta que en estado sólido, como su propio nombre lo dice, es sólido, es duro, es compacto, tiene una forma. Cuando comienza a pasar 5 minutos, es- esta agua que estaba en estado sólido comienza a derretirse, ¿cierto? Se comienza a ver lo que un cambio de la materia que está en estado de fusión, ¿cierto? Está comenzando a hacerse líquido como tal. Hasta que llega un momento, después de unos 30 minutos, y obviamente por un tema del calor del sol, que sube la temperatura, hace que esta fusión sea mucho más rápida, logre estar totalmente en estado líquido, pero si yo incluso comenzara a ponerlo en una zona con más sol, ¿cierto? Lo pongo el plato, por ejemplo, en la ventana o el balcón o donde tengan donde poner el plato que les dé los rayos solares, incluso van a ver que el agua, entre comillas, desaparece, ¿cierto? Porque el agua no es que se desaparezca, sino que comienza a evaporarse, ¿cierto? Estamos en otro estado que sería el estado gaseoso. Y se hace con agua, porque justamente el agua tiene esa capacidad de poder pasar por estos estados fácilmente, comparado a otras cosas que cuesta más. Por ejemplo, yo tengo acá mi estuche de mis lentes, que está en estado sólido, ¿cierto? Esto que prácticamente sería plástico, ¿ya? Y el plástico, por ejemplo, si yo lo pongo a la intemperie, por 5 minutos sigue siendo plástico. Perdón, plástico en estado sólido. Si lo pongo en el sol afuera de mi casa, por más que le dé el sol, sigue siendo estado sólido, porque en el caso del plástico, y eso es lo terrible, por eso se hace campañas, es que el plástico se demora hasta siglos en cambiar de estado, como tal. Por lo tanto, no es como el agua que es
muy fáciles de cambiar de un estado a otro, por eso que siempre ponemos de modelo para ver los estados de la materia al agua, porque si nos damos cuenta, es muy flexible para cambiar según temperatura, puede cambiar o congelarse y hacerse cubito de hielo, o viceversa, irse formando por estado de fusión, comenzar a volverse líquido, hasta incluso evaporarse y volverse gas, ¿cierto? Que otros componentes no son tan fáciles de cambiar de estado a otro estado, como es el agua. Por eso siempre es el ejemplo del estado de la materia, siempre ponemos al agua por eso, que tiene esta facilidad de poder cambiar de estado en estado y puede ser observable por un experimento como es el que estamos viendo. Porque si yo quiero hacer mi experimento con esto, voy a tener que pasar siglos, me voy a morir y no voy a ver el cambio. Va a haber un cambio, pero va a demorar mucho en pasar como tal. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué le sucedió al hielo? ¿Qué diferencia observa entre el hielo, que es sólido, y el agua, que es líquida? ¿En qué estado el agua no puede derramarse? En el paso 3, por si acaso el paso 3 es el de acá, en el paso 3, que está en el agua en estado líquido, ¿qué le sucedió al agua líquida? Es la pregunta. Entonces, primero, si desean, le voy a dar primero un minuto para escribir las preguntas, ¿ya? Un minuto a partir de ahora para que escriban las preguntas y dejen espacio para la respuesta. Primero, eso. Ahora, muy bien, pasó el minuto para que le doy este plazo para que escriban solamente la pregunta y dejen espacio para la respuesta, porque ahora voy a darle 4 minutos ya que escribieron. Ahora, si no lo han escrito aún, pongan pausa, terminen de escribirlo con tranquilidad, nadie los apura. Y después que terminen, pasamos a la siguiente etapa, poniendo play, que es, ya que tiene las preguntas escritas en el cuaderno, en todo caso también está en el libro, ¿no? En todo caso, poder ver la imagen, también lo pueden ver desde el libro y poder contestar las preguntas. Por lo tanto, se lo van a dar 4 minutos para que puedan contestar. No se olvide que hay que escribir las preguntas en el cuaderno y obviamente contestarlas ahí, ¿cierto? Y espero que aprovechen estos tiempos que estamos dando para que lo puedan hacer y no se le acumule tarea.
Bueno, ya se va cumpliendo el tiempo y obviamente lo que siempre se recomienda, que puedan poner pausa si no han terminado de contestar y después que hayan terminado de contestar, pongan play para continuar con la clase. Muy bien, entonces vamos a empezar si están conmigo en este momento porque ya han contestado y ahí pueden cotejar qué tal contestaron su respuesta con lo que yo voy a hablar. Si no lo han hecho aún, pongan pausa al video y obviamente al terminar de contestar las 4 preguntas, pongan play. Dice, expliquen qué le sucedió al hielo. ¿Qué le sucedió al hielo? Obviamente, y acá lo podemos observar, el hielo comenzó a derretirse. ¿Qué diferencia observan entre el hielo que es sólido y el agua que es líquido? Bueno, en el caso del hielo sólido tiene una forma, ¿cierto? Una forma que sería como cubo de hielo, justamente. Es más, al tocar, es más duro. Y obviamente en estado líquido no tiene una forma definida como tal. Simplemente está adoptando la forma, en este caso, del plato. Y obviamente su contextura es más flexible, no es dura como el caso del hielo, que es agua congelada, ¿cierto? Agua en estado sólido. ¿En qué estado el agua no puede derramarse? Obviamente, el estado que no se puede derramar o no se derrama en un principio es el estado sólido. ¿Ya? Bueno, es una de las características de los estados sólidos es que no comienza a fluir, sino que se mantiene en su forma, al menos que en el caso del hielo comienza a ganar calor, ¿cierto? Y eso hace, al aumentar la temperatura, las partículas que están dentro de la materia, conocida en este caso como hielo, que son partículas de agua, comienzan a moverse más rápido y comienzan a separarse y eso es lo que genera que se vaya derritiendo, que se vaya entrando a la fusión, es decir, cambiar de estado sólido a estado líquido, como tal. Y todo eso por el aumento del calor en todo caso. ¿En qué estado el agua entonces no puede derramar? En el caso del agua no se derrama, obviamente en estado sólido. En el paso 3, ¿qué le sucedió al agua líquida? El agua líquida, ¿qué le sucedió? Que como la temperatura seguía aumentando, las partículas comenzaron a moverse más rápido. Eso es lo que se llama en los estudios de la física y la química, es lo que se le conoce como excitación. Las partículas del agua comienzan a excitarse y eso hace que se muevan mucho más rápido las partículas y se separen y generen este estado que es el estado de evaporación, es decir, se vuelve gas. El agua se vuelve en estado gaseoso, como tal. Muy bien. Y eso sería justamente lo que tendrían que haber hecho. Ahora, la forma y el volumen en los estados de la materia también es un punto importante, que sería la última parte a tratar. Y vamos a ver justamente lo que acabamos de decir. Los sólidos. Espera un momento, que se me descarga el computador. Cuando se descargue. Los sólidos, ¿por qué los bloques encajan uno sobre otro? ¿Cambia su forma cuando se construye con ellos? Ya, veamos. ¿Cómo respondríamos esta pregunta? Vamos a dar un minuto para contestar a esa pregunta. Muy bien. Si se dan cuenta,
Para poder entender los estados de la materia, vamos a ver estos indicadores que son la forma y el volumen. Es decir, voy a medir, voy a medir los cambios, las características de los estados de la materia, que ya hemos dicho que son sólido, líquido y gaseoso, según la forma y el volumen que estos adopten según el estado que se encuentren. En este caso, los cubos conectores que vemos ahí de muchos colores, rosado, naranja, amarillo, verde, azul, están en estado sólido. ¿Y cómo sé que están en estado sólido? Porque justamente los bloques encajan uno sobre otro. ¿Por qué los bloques encajan uno sobre otro? Buena pregunta. Espero que la hayan sabido contestar y si no han terminado, poner pausa y terminar de contestar para después poner play y cotejar con mi respuesta. Se puede considerar que está en estado sólido porque justamente cumple con esto, que es el volumen. Y recordemos lo que es el volumen, ¿cierto? Es una de las propiedades de la materia una de las propiedades generales de la materia que nos dice que la materia ocupa un lugar en el espacio. Y por lo tanto, si ocupa un lugar en el espacio, el otro no puede ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, en estado sólido, eso se cumple a cabalidad, en el cual uno está encima del otro, ¿cierto? No podríamos ser de otra manera porque tiene volumen, la materia tiene volumen. Por lo tanto, ¿por qué los bloques encajan uno sobre otro? Porque tienen volumen. Entonces, todo sólido tiene volumen. ¿Cambia su forma cuando se construye con ellos? Pues no, siguen siendo cubos conectores. Por lo tanto, la forma en los sólidos, la forma sigue siendo la misma. Lo puedo poner para arriba, para abajo, pero sigue teniendo la forma de cubo en este caso. Muy bien. ¿Qué pasaría en estado líquido? Si viertes agua de la jarra que vemos ahí en la imagen en cada uno de los frascos que vemos al lado derecho de la imagen, ¿qué forma tendrán? Si pone la misma cantidad de agua en cada frasco, ¿cambia el volumen según la forma del recipiente? Ya, muy bien. Estas preguntas también vamos a contestarlas y vamos a dar también un minuto para contestarla a partir de ahora. Ya. Una vez más le repito que si no ha terminado de contestar estas preguntas puede poner pausa. Esa es la parte beneficiosa de hacer una clase tipo video, que uno puede pausar, incluso retroceder si una parte no se entendió. Aparte de esto también está escrito en el libro de Ciencias Naturales, el texto escolar de cuarto básico de Ciencias Naturales. Muy bien, entonces si no ha terminado de contestar, ponga pausa y después que termine pone play. Respondiendo a la pregunta uno, si viertes agua de la jarra en cada frasco, ¿qué forma tendrá? Bueno, la respuesta es justamente, y ustedes la pueden hacer si quieren no solamente creerme, sino que lo puedan comprobar, es que sí, si yo lleno esta agua, que en este caso está adoptando la forma del jarro, ¿cierto? El agua líquida, pues estamos en estado líquido. Si lo pongo en el jarro que tiene la misma forma o media esférica, también optará esa forma. Pero en el otro frasco que tiene otra forma, como la que está aquí, que tiene forma más larga, obviamente optará la forma del frasco. En todo caso, los líquidos, en cuanto forma, van siempre a optar la forma del recipiente que los acoge. Siempre. A diferencia de los sólidos que mantienen su forma, por más que lo mueva, siempre va a tener la misma forma. Si pone la misma cantidad de agua en cada frasco, ¿cambia el volumen según la forma del recipiente? Obviamente, si es que estamos hablando en un estado ideal donde el líquido no se evapora, lo cual es muy difícil, siempre hay un cierto grado de pérdida de agua líquida que se va al aire como estado gaseoso, pero pensemos en un estado
ideal en el cual no hay cambio ninguno, el líquido obviamente va a tener el mismo volumen porque va ocupando un espacio. ¿Ya? Ahora, este volumen va a cambiar su forma, pero el volumen sigue siendo el mismo. O sea, sigue ocupando un espacio. En el agua nos damos cuenta de eso muy claramente porque el agua que está ahí, si yo pongo algo dentro del agua y lo probamos el viernes pasado, cuando hicimos la clase, el agua va a levantarse, el nivel del agua va a subir, porque obviamente la cosa que metí, que me acuerdo que era una naranja, parece, una manzana, o un huevo, va a ocupar el lugar del agua y por lo tanto el agua tiene que, para compensarse, tiene que ponerse a un nivel más alto porque su espacio fue ocupado. Entonces, el volumen que es esa cantidad de espacio, es el espacio que ocupa una materia, un cuerpo, ese volumen sigue ahí, ¿cierto? No ha cambiado, sigue existiendo, y por lo tanto el volumen no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma de ese volumen, o sea, la forma del cuerpo, o sea, del líquido, perdón. Y por último, en estado gaseoso, preguntas que hay que contestar acá sería, ¿qué hay dentro de la botella? Si es una botella que la hemos destapado. ¿Qué forma tiene lo que hay dentro de la botella? ¿Y cómo sacaría lo que hay dentro de la botella para que quede vacía? Ya estamos diciendo un poco la pista de que no está vacía. Vamos a dar también un minuto para contestar esta pregunta. A partir de ahora ya. Muy bien, pasó el tiempo y lo que siempre les recomiendo, si no han terminado de contestar la pregunta, pongan pausa y después que hayan terminado, ponen play. ¿Qué hay dentro de la botella? Y ahí la pregunta es media capciosa porque algunos podrían decir, pues que no hay nada. ¿No habrá nada? Pues sí hay algo. Y mañana vamos a tratar de demostrar que sí hay algo. Ya en cierta manera con el experimento que muchos me han entregado, donde se pone una botella, dentro de la botella se pone sal de fruta heno, por ejemplo, dentro del agua líquida, y se pone un globo, el globo comienza a inflarse. ¿Por qué se empieza a inflar? Porque estas pastillas efervescentes comienza a hacer que el agua líquida se transforme en agua gaseosa, ¿cierto? En gas. Y el gas ocupa un lugar en el espacio, por eso es que el globo se comienza a inflar, porque obviamente quiere salir, y al que trata de salir comienza a inflar el globo, este gas. Entonces, nosotros no, tal vez no lo podamos tocar, pero sí hay algo dentro que sería el aire, como tal. Es imposible que no haya aire. Habría que succionar el aire para que esté vacío. Por lo tanto, hay aire, hay algo. ¿Qué forma tiene lo que hay dentro de la botella? Al igual que los líquidos, tiene la forma de la botella, ¿cierto? Está moldado a la forma de la botella. Ahora, alguien me podrá decir, profesor, que realmente yo no veo lo que está dentro, por lo tanto, ¿cómo sé? Como dicen por ahí, ver para creer. Pero es justamente lo contrario, porque en el estado gaseoso es muy difícil de percibirlo, que hay algo, entonces, pero está. De hecho, que yo no puedo percibir que tengo aire alrededor de mi oficina, pero si yo succionara, pudiese con un aparato, un motor, sacar todo el aire, me moriría porque no tendría oxígeno. Entonces eso nos demuestra una vez más que hay algo. No porque no lo veo no significa que no exista. Y dicho de paso, ¿cómo sacarías lo que hay dentro de la botella para que quedase vacía? Y ahí está el tema, ¿cierto? ¿Cómo hacer para succionar? Podría yo poner tal vez una jeringa y succionando o tragarme el aire, que es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, hace, ¿cierto? Succiona y puede taparlo con una tapa para que
no entre nada más de aire, que quede en un estado de vacío completo, ¿cierto? En la cual no habría oxígeno. Y si yo, por ejemplo, tuviera un insecto dentro, que sería una crueldad sí hacerlo, pero sería una forma de comprobar que si yo saco, succiono teniendo un insecto dentro de la botella y lo tapo, se va a morir, ¿cierto? Ahora bien, puede ser que no pueda succionar también porque la botella imposible de tragarse todo el aire y botarlo y sería muy complicado. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un insecto, que estoy hablando de un insecto porque es pequeño y porque es un ser con vida, yo tapara la botella y lo dejara el insecto dentro, el insecto igual se va a morir. Porque al igual que nosotros también tiene que respirar. Y obviamente hay aire adentro de la botella, pero llegará un momento que el insecto consuma todo el oxígeno y ya no tendrá que más consumir y por lo tanto morirá porque ya no tiene oxígeno. Comprobando una vez más que, que si el espacio estuviera vacío, uno podría morir como tal. Por lo tanto, por más que no lo veo, está ahí. Y sobre todo porque también podría hasta pesarlo, ¿cierto? Nos pasa mucho con los globos. Yo, si tengo un globo, yo peso un globo vacío, va a pesar solamente lo que es el globo. Pero si yo inflo un globo, lo amarro para que no se me escape el aire y lo pongo en una balanza, por ejemplo, va a pesar más que cuando yo hubiese puesto el globo vacío, porque el aire, el gas, los gases ocupan un lugar en el espacio también y además van a adoptar la forma del recipiente que los acoge, pero sí sé que existe porque si yo lo pongo en una balanza, va a pesar, va a notarse que hay una diferencia con el otro, por lo tanto, también son condiciones que me llaman a decir que los gases también son materia, a pesar que es el que uno tiene más dudas, porque uno no lo siente muchas veces. Es materia porque hay una cierta cantidad de materia que es la masa, ¿cierto? Que yo al poner una balanza me va a pesar, y que además ocupa un lugar en el espacio porque obviamente y eso lo podemos hacer en otra oportunidad como un experimento, que yo puedo poner en un experimento una mezcla entre aire y agua y obviamente se va a notar la diferencia de objetos que van a ocupar espacio en este mismo aire como tal. Bueno, de ahí haremos un experimento para poder explicar lo que acabo de decir. Lo importante es hablar que en el estado gaseoso la botella va a adoptar la forma del recipiente que lo recibe, que lo acoge, y que obviamente los gases también tienen, por tanto, una masa y uno lo puede pesar en una balanza y poder ver, mal dicho decir pesar, pero bueno, no vamos a decir porque en el habla coloquial es como se habla, poder ver qué pesa más que el aire pesa como tal, porque va a haber un peso al pesar el aire. Entonces, tiene masa, por lo tanto, y ocupa un lugar en el espacio porque obviamente eso es lo que pasa porque el globo se infla, porque uno al botar aire, ¿cierto? Ocupa un espacio y por eso que el globo comienza a inflarse ocupando ese espacio. De tal manera que con eso estaríamos terminando con la clase de hoy día. Mañana vamos a reforzar estas ideas que están escritas ahí, ¿ya? Y también se le entregará su ticket de salida para poder tener su asistencia del día jueves. Cualquier consulta me puede hacer a mi WhatsApp al 9760-29784. Que estén bien y nos vemos mañana para la clase en vivo de historia y de ciencia. Hay unos juegos también que están para mañana, así que no se pierda la clase de mañana. Hasta mañana.